Los dos temas que quiero hablar hoy son la deuda de las familias y la destrucción de nuestra industria. Creo que son los dos temas principales. Millones de argentinos y argentinas que no están llegando a pagar la tarjeta de crédito, el crédito personal, el crédito hipotecario, la deuda con alguna aplicación, con alguna fintech, porque no les alcanza el sueldo. No es porque no quieren, no es que en general si podés pagar la tarjeta la pagás, pues es un problema no pagarla. Si podés pagar el crédito lo pagás y no lo están pagando porque no les alcanza el sueldo, que es el principal quilombo que tenemos hoy en la Argentina. Y como no les alcanza el sueldo y no pueden pagar la tarjeta, no consumen o consumen menos. Y ese es el principal quilombo que tienen las empresas, las fábricas, los comercios. Cuando el INDEC, siempre mostramos este dato con Fer Alonso, hace una encuesta de negocios, que está publicada en la página del INDEC, que no hay que ser mago para encontrarla, y le preguntan a los empresarios, tanto de industriales como comerciantes, che, ¿cuál es tu principal quilombo? No te dicen los juicios laborales, los impuestos, las cargas patronales, las reglas claras, todas estas cosas que dice el gobierno. Te dicen, no vendo nada. Ese es el principal quilombo hoy. Entonces, lo que ya vendieron, las familias están endeudadas y no lo pueden pagar. Y después, no venden. Digo esto porque por ahí el equivocado soy yo, pero que yo sepa, la mayoría del trabajo en la Argentina lo generan las pymes y sobre todo las pymes industriales y los comercios. Y la Argentina está compuesta por familias, no por ultra ricos y megamillonarios y amigos del presidente que no tienen estos problemas. Entonces, para mí son los dos temas principales. No es así para la dirigencia política. Que votó la semana pasada, como si fuera urgente y necesario, una ley, la ley de reforma laboral, que esta semana le van a terminar de dar el último brochecito que queda, casi un detalle, que baja los sueldos, que elimina derechos, que prohíbe protestar, que crea una justicia laboral a medida de los empresarios y un montón de cosas, y que tiene en realidad un corazón, que es el que hemos marcado, que es el FAL, que es este Fondo de Asistencia Laboral para despidos gratis. Lo que va a haber en la Argentina son despidos gratis para el empresario. Y en ese despidos gratis un negocio financiero para el ministro de Economía y sus amigos, porque toda la plata que tenía que ir al ANSES, en realidad una parte de la plata que tenía que ir para el ANSES, para pagar jubilaciones, para que los jubilados puedan también pagar sus tarjetas de crédito, su comida, etcétera, va a ir a los bancos que van a hacer un negocio financiero con eso y después los empresarios van a poder despedir gratis con la guita que esté haciendo ese negocio financiero. Entonces la prioridad, en vez de ser cómo las familias pagan sus deudas, es hacer un negocio para Caputo y sus amigos y que algunos empresarios puedan despedir barato. Y este gráfico que estoy mostrando en pantalla es un gráfico que hizo el Instituto Argentina Grande, que te muestra cuánta guita va a perder la ANSES por hacer gratis las jubilaciones. Ellos calculan 2.600 millones de dólares al año. Y lo comparan con otros temas que están dando vueltas. Por ejemplo, recién Emi Pizarro contaba del financiamiento universitario. Que recuerden, el Congreso lo votó, Milei lo vetó, el Congreso sostuvo la ley a pesar del veto, Milei no lo cumple y ahora manda un proyecto de ley de financiamiento universitario que baja lo que estaba. Pero este cálculo que hacen el Instituto Argentina Grande te muestra que todo el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación 2026 es menos de la mitad del Fondo de Asistencia Laboral, del FAL. Menos de la mitad. Que el mantenimiento de todos los caminos de la región Buenos Aires es un cuarto. O sea, 2.600 millones cuesta el negocio de Caputo y 639 millones de dólares cuesta mantener todos los caminos de la región Buenos Aires. ¿Sí? Y ni hablar si lo comparás con el presupuesto del Garrahan. El Garrahan total te cuesta 182 millones de dólares al año. Tenés 15 Garrahans. 15 hospitales Garrahan completos en este choreo de la guita del ANSES que se van a llevar los amigos de Caputo. Entonces, eso están votando. Eso votaron, de hecho. Este artículo ya está aprobado. Lo único que se va a discutir ahora el viernes es si te podés enfermar y que no te bajen el sueldo. Y ojo que si el Senado lo quiere sostener, puede. Ojo, todavía ni siquiera eso se ha dado de baja. Lo cambió diputados, ahora veremos el Senado si lo sostiene o deja el cambio.
Y quiero, antes de meterme en el dato específico de la deuda de las familias, recordar un gran archivo de Nicolás Dujovne. Nicolás Dujovne fue ministro de Economía de Macri, es uno de los responsables de haber endeudado a varias generaciones de argentinos con el FMI, mientras él declaraba su casa como un baldío para no pagar impuestos. Y es uno de los protegidos por Milei, porque Milei, recuerden que quitó la querella del Estado de la causa de la deuda con el FMI que tomó este hombre, que tomó Dujovne. Pero quiero volver a compartir este archivo porque el tema es la deuda. ¿Cuánto debe el país? ¿Cuánto deben las empresas? ¿Y cuánto debemos las familias? Y siempre se habla de que los gobiernos peronistas, kirchneristas, el de Cristina, fueron malos gobiernos, de que no se podía vivir así, de que te mentían. Bueno, escuchen al tipo que tomó la deuda más grande de la historia argentina, que tiene una causa judicial de la que viene zafando por eso, contar el país que él recibió en ese momento respecto de la deuda del país, de las empresas y de las familias. Este fue el país que dejó los años que te dicen que fueron horribles, que no se podía vivir. Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. País desendeudado, empresas desendeudadas, familias desendeudadas. Eso dejó el kirchnerismo. Hay un detalle. La deuda en sí misma no es algo bueno o malo. Si vos te endeudás para hacer un puerto de aguas profundas o una ruta o una obra de infraestructura, bueno, eso tiene un repago. Más allá de que lo genere específicamente esa unidad, tiene un repago en términos de economía general. Si vos te endeudás para pagar deuda, o para hacer timba, o para que tus amigos hagan negocio financiero con el dólar barato, no tiene sentido. Lo mismo en tu casa. Si vos te endeudás para comprarte una casa, bueno, está bien, te endeudaste, pero te capitalizaste, tenés una casa, etcétera. Ahora, si te endeudaste para ir al casino, y encima perdiste en el casino, no tiene mucha lógica. Bueno, eso es el país que recibió el macrismo. A partir de ahí fue todo para abajo. Fue todo para abajo. Con 4 años de Macri, donde creció la deuda de las familias, del país y de las empresas, un gobierno peronista que estabilizó eso, intentó que no se cayera más y tuvo, en medio de una pandemia, o sea, logró que no se cayera más con una pandemia, y ahora el gobierno de Milei que empuja ese mismo proceso directamente al precipicio. O si lo ven al revés, sube fuerte la deuda de las familias. Estamos en récord. Vamos a ir mostrando los datos. Este gráfico es también del Instituto Argentina Grande, al cual les recomiendo que sigan en redes, que te muestra cómo sube la mora, o sea, el no pago de los créditos personales, de las tarjetas de crédito, de los créditos hipotecarios, de las deudas prendarias. Si podés hacerme zoom en el final, para que se vea el subidón de todo. De todo. Hay alguno que sube más, otro que sube menos. Es cierto, los créditos hipotecarios en general sube menos la mora, pero está subiendo. Y sube fuerte, miren ahí, en tarjetas de crédito, en los créditos personales para tapar esas tarjetas de crédito y en los créditos prendarios. Estamos en récord. Estamos en récord. Después tenés los créditos no bancarios, que son los créditos fintech. Son los créditos que sacás con el celu, con alguna de esas aplicaciones. ¿Sí?
que mirás menos la letra chica. ¿Y cómo está la mora ahí? Bueno, como les decía recién, en los fintech, 1 de cada 4 personas que tiene un crédito con una entidad no financiera, o sea, no con un banco, no lo está pagando. Con los bancos es 1 de cada 10. Entonces es mucho peor, porque si ya el número de las deudas con los bancos está en récord, miren lo que es la deuda que te dan a simple clic, porque con el banco vos tenés que ir, presentar papeles, ir a... Es complejo sacar un crédito en un banco. Acá es a un clic. 24% de mora en la fintech. Una locura, ¿eh? Una locura. Después tenés más información, pon el siguiente gráfico, que es esto que decía Fer Alonso antes, ¿no? ¿Qué pasó en otros momentos históricos en los últimos 20 años? Bueno, hubo efectivamente un pico en la crisis subprime del 2008, una crisis financiera. Después bajó rápidamente, como verán. Después hubo un pico durante el gobierno de Macri, 2018-2019. Después bajó rápidamente. Después hubo un pico en la pandemia, obviamente. O sea, millones de personas que o no les pagaban el sueldo, o el comercio cerraba, o no podían salir a laburar, etc. Y hubo un pico. Y ahora viene Milei. El pico de Milei duplica el de la pandemia, duplica el de Macri y duplica el de la crisis del 2008. Sin pandemia y sin crisis global. La única explicación son los salarios pisados, la inflación mentirosa porque todo sube y las tasas ridículas que están cobrando las tarjetas de crédito que Milei liberó con el decreto 70-2023 y que nadie cambió. El Congreso no lo trató, la Corte Suprema no lo trató y eso sigue ahí dando vueltas. Así estamos con Milei. Y como siempre, los que peor están son los que menos tienen. Porque esto, si lo dividís entre los que tomaron mucha deuda y los que tomaron menos deuda, en los que tomaron deuda es peor. Pon este informe, en este caso el gráfico es del Banco Provincia, que lo que te muestra es la morosidad por tramo de deuda individual. O sea, si tomaste hasta 1 millón de pesos, si debes hasta 1 millón de pesos, si debes entre 1 millón y 2 millones, si debes entre 2 millones y 5, si debes entre 5 y 10, si debes más de 10 millones. El promedio es 13%. Ahora, los que deben menos de 1 millón de pesos, o sea, los que pidieron poca plata prestada, porque tienen menos ingresos, están en un 20% de morosidad. Y los que pidieron más plata prestada, o sea, más de 10 millones, están en un 11%. O sea, los que pueden pedir más plata, también les está costando. Ahora, los que pueden pedir menos plata, les está costando el doble. Lo cual te muestra que esta situación es mucho peor en los que menos ingresos tienen, que son los que menos plata piden. Y a los que menos plata les dan. Yo no sé por qué no se habla de esto hoy, porque seguramente los que están escuchando, de hecho recién me escribieron que están organizando también movidas para formación contra el abuso financiero. Porque también es muy difícil encarar esto, así que de paso le agradezco a Eliana Arduino que me mandó recién que están organizando talleres de formación contra el abuso financiero de un espacio que se llama Movida Ciudad. Así que si se quieren, enterar qué hacer con eso, también es un temón. Es un temón. Y no están en eso, están en las internas, en cosas, boludeces, ver quién anda en la lista, qué sé yo. Yo les diría que es un gran tema si quieren ganar elecciones, hablar del endeudamiento familiar, sobre todo hablar de cómo lo van a solucionar. De cómo lo van a solucionar. El fin de semana dio una entrevista a Mauricio Macri. La publicaron el fin de semana en La Fábrica, este podcast que les he recomendado muchas veces porque entrevistan a empresarios y la verdad que está bueno porque es una charla entre empresarios. Lo invitaron a Macri como empresario y expresidente y dejó una frase que creo que es notable y que tiene que ver con esto que estamos hablando. Escúchenla. El mundo está cada día mejor y un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace 100 años porque tiene cloaca, tiene agua corriente, tiene acceso al transporte público, tiene acceso a la educación pública, o sea, en los lugares de las cosas donde las cosas funcionan, ¿no?
Digo, ¿y por qué? Porque sabe todo lo que le falta tener. Y eso es una locura, correr detrás de lo que vos crees que deberías tener, ¿no? Y no somos muy objetivos los seres humanos. Siempre creemos que nos corresponde más y que nos deberían decir que somos más lindos, más inteligentes, más fuertes de lo que realmente somos. O sea que el pobre quiere más de lo que debería tener. Es notable esto porque han logrado instalar ese discurso. Durante el gobierno de Macri lo decía Javier González Fraga, el presidente del Banco Nación en ese momento, que mientras le prestaba miles de millones de pesos a Vicentín que no podía devolver, decía, te hicieron creer que siendo clase mediero podías tener una heladera, podías tener un aire acondicionado. Y Mauricio Macri el fin de semana repitió esto. Te hicieron creer que podías tener una vida más o menos digna. Bueno, ahora, cuando pagás con la tarjeta de crédito, no la podés cubrir. Y repito, no es que están comprando bienes suntuarios, a los cuales también en la ley que votaron les bajaron los impuestos a los yates, a los aviones y todo eso. Hay gente comprando morfi, fideos, arroz, capaz que carne si la carnicería te acepta la tarjeta de crédito. Y después no puede cubrir la tarjeta de crédito. Repito, récord de morosidad en tarjetas de crédito, en créditos personales, en créditos hipotecarios, en créditos con la fintech, y los que peor están son los que tienen los créditos más bajos. La cantidad de mensajes que tenemos acá en el chat es impresionante sobre esta situación. Esto se junta con la crisis industrial que hay en la Argentina, la crisis de empleo, un gobierno que ya generó el despido de cerca de 300.000 personas del sector privado, registrado, ni hablar del no registrado, ni hablar del sector público, en el cual cierran 30 empresas por día, y que firmó un acuerdo con Estados Unidos que supuestamente nos iba a salvar de esta situación. Un acuerdo que es calcado a lo que firmaron otros países igual de sometidos con Estados Unidos. Mostraba Fer el otro día, creo, el que se firmó con Bangladesh, y tiene las mismas reglas que el argentino, lo cual muestra que la parte estadounidense puso lo mismo y ni Bangladesh ni Argentina negoció. Ahora, el viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos dio a conocer un fallo muy importante que se estaba esperando hacía varias semanas, que tiene que ver con que si Donald Trump podía ponerle aranceles a cada país según su propia discrecionalidad. ¿Se acuerdan que cuando Donald Trump asumió dijo, ahora yo le subo aranceles a quien quiero como quiero? A este 10, a este 15, a este 40, a este 50, a todo el mundo, ¿sí? O sea, de forma discrecional. Y había un hombre que era el caso es un tipo que importaba juguetes en Estados Unidos, ¿no? Y dijo, che, pará, yo estoy trayendo estos juguetes de otro lugar del mundo, si me subís este arancel me haces gastar mucha más plata, yo no puedo cobrar eso el juguete en Estados Unidos, por ende me está generando un perjuicio grande por esta decisión absolutamente discrecional tuya. Y llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos el caso, y como verán lo resolvieron bastante rápido. Acá cuando un caso llega a la Corte Suprema, por ejemplo el decreto 70-2023, lleva 2 años y pico, y la Corte Suprema así, mirando al techo mientras resuelve otras cuestiones. En Estados Unidos la justicia en ese sentido queda muy mal cuando no resuelve los casos. Y 2 veces al año se publican todos los casos que tienen sin resolver los jueces y está muy mal visto que un juez tenga cajoneados expedientes. Bueno, la Corte Suprema resolvió y le dijo a Trump, vos no podés hacer esto. Por ende se cayeron todos esos aranceles discrecionales que había puesto Trump. Y empieza la discusión, ¿qué pasa con la Argentina? Porque la Argentina supuestamente había sido beneficiada con Trump con un 10% de aranceles, que era lo mismo que le había puesto, por ejemplo, a una isla donde solamente viven pingüinos y lobitos marinos. O sea, nos había metido en la volteada. Después habíamos firmado este acuerdo con Estados Unidos donde supuestamente bajaban los aranceles de 1000 y pico de productos argentinos para venderles a ellos a 0. El fin de semana, obviamente, esto estuvo en discusión y el canciller, Pablo Quirno, tuiteó, hay una nota acá en este caso que decía, el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos destruye el acuerdo de comercio Milei-Quirno. Y Pablo Quirno dijo, no, punto, abrazo, punto. Bueno, yo no estaría tan seguro. Vamos a recordar primero a Donald Trump apenas asumió, ¿sí? Cuando anunciaba los aranceles que le iba a poner a todo el mundo. Mirá. Dice, otros países han aplicado esto con nosotros durante décadas y ahora nos toca a nosotros empezar a aplicarlo contra esos otros países. En promedio, la Unión Europea, China, Brasil, India,
México y Canadá, ¿oyeron hablar de ellos? Y un sinnúmero de otras naciones nos cobran aranceles tremendamente más altos que los que les cobramos a ellos. Es muy injusto. El 2 de abril entran en vigor los aranceles recíprocos. Y cualquier arancel que otros países nos impongan, nosotros se lo aplicaremos a ellos. Es recíproco de ambos lados. Esto decía Donald Trump en febrero del año pasado. El gobierno argentino festejó esto como si fuera un triunfo propio. Vamos a escuchar al entonces vocero, Manuel Adorni, diciendo que Argentina había sido beneficiada. Mirá. Juntos en lo que por supuesto fuimos beneficiados en virtud de cuando uno ve la tabla de aranceles o ve los aranceles que se impusieron a otros países, así que seguiremos trabajando juntos en lo que consideramos que es una relación maravillosa que tenemos con Estados Unidos. Bueno, la tabla de aranceles no mostraba una relación maravillosa. De hecho, repito, a la Argentina le tocaba un 10%, que era lo que le tocaba a la enorme mayoría del planeta. Por ejemplo, a Brasil, ¿sí?, que se negaba a someterse a las decisiones de Donald Trump. Y repito, le tocaba incluso a países que metieron en la volteada y que donde no había ni siquiera población. Esa era la relación privilegiada. Obviamente Milei tuiteó sobre esto, habló mucho, dijo "Friends will be friends", ¿sí?, y compartió el gran tema de Queen, que no tiene, pobre, la culpa ni Freddie Mercury ni Brian May con estas cosas. Pero bueno, esto vinculado a la decisión de Donald Trump de ponerle los mismos aranceles a todos. Ahora, esto es lo que se cayó ahora con esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Esta decisión discrecional de Donald Trump, decir a este país le pongo 5, a este 7, a este 10, a este 15, a este 20, a China 140.000. Esa discrecionalidad de Donald Trump se cayó. Acá está la noticia en uno de los tantos portales. Esto le genera un quilombo hacia adentro de Estados Unidos y hacia afuera de Estados Unidos. ¿Por qué? Voy a tratar de hacerlo rápido. La decisión de Trump tiene que ver con una idea de Trump de cuidar la industria de Estados Unidos, de romper con la lógica de la globalización de la economía, por la cual era más conveniente para una empresa estadounidense tener una fábrica en otro país y vender en Estados Unidos o vender en el resto del mundo que tener la fábrica en Estados Unidos. Por ende, un poco el paraguas de las decisiones de Trump es: vení, trae la fábrica acá. Si tenés la fábrica en Canadá, la traes a Estados Unidos. Tenés la fábrica en México, la traes a Estados Unidos. Tenés la fábrica en Malasia, la traes a Estados Unidos. Eso puede tener cierta lógica. Yo estoy de acuerdo en términos teóricos. Ahora, una fábrica no se cambia de un día para el otro. Una cadena productiva no se puede cambiar de un día para el otro. Y esta decisión discrecional de Trump, capaz que no tenía que ver con eso, sino con la forma que tiene Trump de negociar otras cosas en el resto del planeta, y generó un descalabro monumental. Ahora, esta suba de aranceles lo que hizo fue generar que los precios suban en Estados Unidos, porque los importadores de Estados Unidos tuvieron que empezar a pagar más por productos que traían de afuera. Y eso le generó un perjuicio a gente de Estados Unidos. Bueno, ya hay gobernadores en Estados Unidos y empresarios que están diciendo: ahora devolveme la plata. Después de esta decisión de la Corte de Estados Unidos, devolveme la guita. Poné el tape número 16, ¿sí?, donde tenemos a Gavin Newsom, que es el gobernador de California, donde le exige a Trump: give me the money. Mirá. En lo que respecta a los aranceles, estos fueron ilegales desde el mismísimo primer día. Estábamos en Fresno, fuimos el primer estado. Fui el primer gobernador en anunciar la demanda con el fiscal general Bonta sobre los aranceles ilegales bajo la autoridad de emergencia que Donald Trump estaba ejerciendo. Me resulta impactante que 3 miembros de la Corte Suprema realmente estén de acuerdo con Donald Trump. No hay nada en la Ley de Facultades de Emergencia Económica Internacional que le otorgue al presidente de los Estados Unidos autoridad unilateral para imponer un aumento de impuestos a los ganaderos, a los agricultores, a las pequeñas empresas, a ti y a mí. Donald Trump debería devolver ese dinero de inmediato. Tiene una obligación, $1,751 por cada familia que fue grabada por Donald Trump. Él tomó cientos de miles de millones de dólares de la gente trabajadora, de la comunidad agrícola, de las pequeñas empresas, todo por este capricho vanidoso, esta acción completamente ilegal, y finalmente se le hizo rendir cuentas. El Estado de Derecho prevaleció. Este tipo es un tipo muy importante porque es el gobernador de California, él es demócrata, él quiere ser presidente de los Estados Unidos, pero además gobierna un estado que, si fuera un país, sería la 6ª economía del mundo.
Estamos hablando de un tipo muy importante en la política interna de Estados Unidos. Obviamente está jugando su interna, pero es un poco la punta de lanza de otros gobernadores, el de Pensilvania, el de Illinois, que ya le mandaron a Donald Trump, a uno le mandó la factura directamente, diciéndole, toda esta plata me debes. Y Donald Trump reaccionó y dijo, a mí la Corte Suprema no me interesa, y reaccionó diciendo, bueno, ya que la Corte Suprema no me dejó decidir yo cuánto le pongo a cada país, a Argentina 10, a Brasil 10, a China 40, a Europa 30, lo que sea, ahora le subo a todos a la vez. Y agarró una ley que existe en Estados Unidos, un apartado de esa ley, lo van a ver mucho en las notas, que se llama el apartado número 122, que le permite, o por lo menos en la interpretación que da Donald Trump, le permite al presidente de Estados Unidos, en una situación de emergencia, decir, le meto un arancel a todo el mundo, todos a la vez, que en principio fue del 10% y ahora lo subió al 15%. Por ende, pone, si podés la imagen, te estoy desordenando todo, Fer, perdón, poné la imagen número 15 del editorial. Ahí está, gracias. Esta es una imagen que publicó el New York Times, donde te muestra qué pasa con la nueva decisión de Donald Trump. Y te pone los países que con esta nueva decisión de Trump te subió los aranceles, los países que se quedan igual que estaban el jueves pasado y los países que ahora tienen un arancel más bajo por esta decisión de Trump. Y miren qué divertido. Los que tienen ahora un arancel más bajo, son todos los países que Trump, en ese archivo que les puse recién, decía que tenía problema. Canadá, México, Brasil, China e India. ¿Se dan cuenta de lo que pasó? O sea, Trump dijo, aranceles altos a Canadá, México, Brasil, China e India son mi problema, y le metió a todos. La Corte Suprema le dice, no puedes hacer esto, entonces ahora dice, bueno, ahora todos el 15%. Bueno, ahora Canadá, México, China e India y Brasil tienen un arancel más bajo que el que tenían antes del viernes. Pero pará, no termina ahí. ¿Qué pasa con Argentina? Porque nosotros habíamos firmado un acuerdo por el cual Trump nos había puesto el 10, ahora con este acuerdo comercial iba a bajar al 0, y ahora nos subió al 15. Entonces, en este informe del New York Times van a ver que la Argentina está en naranjita, que dice que el nuevo arancel es más alto de lo que teníamos la semana pasada. Entonces, ahí te das cuenta que, este fanatismo que tiene Milei con Donald Trump, que piensa que lo va a salvar de todo, bueno, no. Evidentemente no lo salvó de todo, y ahora caímos en esta volteada. Esto hace que el acuerdo que firmamos con Estados Unidos no tenga ningún tipo de sentido. O sea, no tenía ningún sentido real, porque era un acuerdo de absoluto sometimiento, de entrega, donde había 4 o 5 pavadas que Estados Unidos decía que iba a ver si aplicaba, y después tenía todas exigencias para la Argentina de apertura de su economía, lo cual iba a seguir destrozando nuestra industria. Esto lo tiene que aprobar el Congreso argentino. Ya no tiene sentido. Alguno me va a decir, no, pero en realidad esta suba de aranceles de Trump es temporaria, lo cual es cierto, depende de que se lo apruebe el Congreso de Estados Unidos, lo cual es poco probable, según los analistas que leí el fin de semana, que eso suceda. Pero caímos en esa volteada, todos al 15%. Quiero leerles un hilo de tweet de Esteban Actis, que es un... Para que quiero leer bien el currículum de Esteban Actis para que entiendan por qué lo leo. Él es doctor en Relaciones Internacionales, docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario y coautor del libro La disputa del poder global, que publicó este gráfico del New York Times y dice, hace unos días el gobierno argentino había señalado que a partir de un gráfico de The Economist, Argentina era el país que mejor había negociado con Estados Unidos en el marco de los deals, acuerdos, post-aranceles recíprocos. Con la caída de los aranceles que puso Trump, Argentina está entre los más perjudicados. O sea que la decisión de la Corte Suprema perjudicó a la Argentina con este gráfico que les vuelvo a mostrar que publicó el New York Times. ¿Qué más dice Esteban Actis en su hilo de tweet? Dice, con la imposición del 15% de aranceles globales bajo la sección 122, la Argentina entra en el grupo de países que tendrán mayores aranceles que la situación anterior. Además, pierde la ventaja que tenía con otros países, como Brasil, por ejemplo, que tenían más aranceles para ingresar al mercado de Estados Unidos. O sea, a Brasil le bajaron los aranceles. Y se acuerdan que Lula no se achicó. Trump le mandó una carta pública a Lula diciendo,
liberá a Bolsonaro o te subo los aranceles. Y Lula le dijo, andá para allá bobo, más o menos, en brasilero, no sé cómo se dice. Y ahora le bajaron los aranceles a Brasil con esto. Y Bolsonaro sigue en cana y Lula hizo lo que tenía que hacer. De hecho, acaba de firmar el fin de semana también un acuerdo con India, ¿sí? En el marco también de los BRICS. Vuelvo al hilo de Esteban Actis. Seguí pon el siguiente. Dice, a su vez, bajo la sección 122, el Ejecutivo de Estados Unidos no puede bajar o discriminar líneas arancelarias específicas para países específicos de manera selectiva. O sea, no nos puede ayudar. La aplicación de aranceles es uniforme y no discriminatoria. ¿Sí? O sea, el vínculo especial de Milei con Trump no sirve ahora. El acuerdo no sirve. El arrastrado no sirve. ¿Qué más dice este hilo? Es muy bueno. Dice, el poder relativo del gobierno de Milei de tener acceso a la Casa Blanca se diluye en materia comercial con la sección 122. Trump podrá reducir o eliminar aranceles con Argentina usando otras autoridades. No está claro que sea el camino elegido. Claro, no somos la principal prioridad de Estados Unidos. Hay un vínculo estrecho, hay un vínculo, somos importantes para Estados Unidos, lo somos en la región, siempre y cuando sigamos siendo el país en la región faro de la derecha. Pero ya Chile viró a la derecha, ya Bolivia viró a la derecha. Este año hay elecciones en Colombia y en Brasil. Ya acaban de cambiar otra vez el presidente de Perú. Ya no somos los únicos. Ojo, ojalá que en Colombia y en Brasil no viren a la derecha. Pero al no ser los únicos va a perder también la relación privilegiada. Y, pone el último de Esteban Actis, las más de 1000 posiciones arancelarias que el gobierno de Estados Unidos puso en el acuerdo con Argentina, que bajaban de 10% a 0, ahora tienen 15%. Complicado, complicado. Quiero mostrar también un tuit de Sebastián Soler, al cual también les recomiendo que sigan mucho. Sebastián Soler es uno de los abogados que más conoce en materia de derecho internacional. Fue subprocurador del Tesoro en el gobierno anterior, encargado de todos los juicios que tiene la Argentina afuera del país. Les recomiendo que lo sigan también en redes. Y dice, el tratado con Estados Unidos incluía decenas de concesiones de nuestro país a cambio de 2 o 3 de Estados Unidos. La principal, Estados Unidos se comprometía a no imponer aranceles adicionales de más del 10% a las importaciones argentinas y comparte, sí, por si alguno duda, comparte el texto del acuerdo. Y dice, el anuncio de Trump de un arancel global del 15% rompe esa promesa y convierte en papel picado el tratado, que afortunadamente no ha sido aprobado aún por el Congreso argentino, salvo que el gobierno argentino consiga que Trump lo exima de nuevo del arancel global. Veremos. Esto cambió, como le dicen en Estados Unidos, es game changer. Game changer. De hecho, esa es la palabra que utilizó. Les quiero mostrar para que vean lo que está discutiendo Trump adentro de Estados Unidos, lo que discute Trump afuera de Estados Unidos y lo lejos que está Milei de esta discusión. Escuchen esta charla de Donald Trump con un productor de acero de Estados Unidos que le agradecía la intervención del gobierno de Estados Unidos frente a las importaciones chinas para salvar esta fábrica de acero en Estados Unidos. Esto es Trump en una siderúrgica, mirá. Los aranceles realmente han marcado una gran diferencia. Hablan Trump y habla el empresario. Del juego. Estábamos compitiendo directamente con China. Ellos se habían apoderado de todo, producían estantes a $90 la unidad, nuestro costo solo es de 150. Has nivelado el campo de juego. Sí, claro, de así nuevo. que cuando yo llegué aquí y tuvimos que hacer todo lo necesario para salvar a todos estos negocios, te pusiste hecho una furia, ¿no? Sí, lo hicimos. Nuestras cotizaciones, nuestros pedidos, estamos tan ocupados ahora que ya no sabemos qué hacer. Mi plazo de entrega ahora para un pedido es de 36 semanas. Estábamos en un momento crítico con nuestra división de estanterías, estábamos despidiendo personal, trabajábamos un solo turno, 3 días a la semana suplicando por trabajo. Ahora es exactamente lo luego opuesto. está rechazando trabajo. Estamos rechazando trabajo, lo cual es una posición en la que nadie quiere estar, pero es la cruda realidad de lo que han causado sus aranceles. O sea, lo que dice este tipo es que China vendía algo a $90 y él lo tenía de costo 150. Ahora Trump le puso un arancel al chino, entonces lo puede vender él a 150. 150 de costo. ¿Le suena la discusión? Es la misma discusión del gobierno acá, que te dice, no, yo voy a dejar que entre el neumático chino o coreano o de algún otro porque FATE te estaba cobrando mucho más caro que ese neumático. ¿Qué hizo Trump en Estados Unidos? Le puso un freno al ingreso de eso.
Vos podrás decir, no, pero Trump está haciendo que los estadounidenses paguen más caro las cosas. Bueno, por ahí está haciendo que la fábrica en Estados Unidos exista. Que todos los que laburan en esa acería tengan laburo y puedan comprar otras cosas. Entonces, todos queremos comprar las cosas más baratas. Ahora, si nadie tiene laburo, nadie va a comprar nada y es un país invivible. Por eso Milei no copia estas cosas de Trump en lugares claves. En este caso está hablando del acero, que es un lugar clave. Bueno, puedes depender de otro país para tu producción de acero o para tu producción de neumáticos o para tu producción de comida. Ahora, si vos destrozás tu industria metalúrgica, tu industria alimenticia y traes todo afuera, el día que no te manden nada afuera no tenés ni comida, ni autos, ni ruedas, ni nada. Y en el medio no hay nadie que compre además. En el medio no hay nadie que compre. Y todos los días hay una historia nueva. Quiero cerrar con lo que pasó en Córdoba, en la fábrica de tractores Pauni. Esta es una nota que cuenta que la histórica fábrica de la política online, la histórica fábrica de tractores Pauni entró en crisis y cae la imagen de Milei. ¿Por qué dice esto? Porque en Pauni, en el balotaje, en el departamento de San Justo, en Córdoba, Milei sacó el 75% de los votos. 75% de los votos. Y esos lugares donde hay una fábrica en un pueblo que representa el 10, el 15, el 20, el 30% de los empleos de ese pueblo de forma directa, pero después el trabajador de esa fábrica es el que va al almacén del pueblo. Y si ese trabajador se queda sin laburo, deja de ir a comprar al almacén, deja de ir a consumir todo lo que se vende en ese pueblo. Entonces se cae el pueblo. Se cae el pueblo. Y esto está pasando en todos lados. Poné la última, la imagen de la cantidad de listas de empresas con cierre, suspensiones y despidos que hubo en estas horas, que son tremendas. FATE, 920 trabajadores. Me lo puedes poner un poco más grande, ¿no? Ilva, la de los cerámicos, histórica de cerámicos. 300 laburantes, Whirlpool 220, Corben 150, Newsan 150, SKF de autopartes 145, Teneplatex textil 88, Vulcalar de calzado 80 laburantes, Pampac de envases 80 laburantes, Manguera de productos médicos 60, Dana de autopartes 50, Acerías Berizo metalúrgica 50, Luxo textil 40, Color Living de muebles 40 laburantes, Otito Alimenticia, 40 laburantes, Cramaco de equipos eléctricos, 37 laburantes, Essen, la histórica Essen, ¿sí? Ahí en Venado Tuerto, en Santa Fe, 34, Mondelez está ahí abajo, 2.300 laburantes, ahí tenés Alimenticia, Asindar, 200 despidos, esto fue el año pasado, Textilana, 175, Peugeot, que bajó, o sea, y estas son algunas. Tenemos 30 empresas por día que cierran. 30 empresas por día que cierran. Entonces, para mí, va por este lado. Va por las familias endeudadas, por las empresas que cierran, porque cada vez se consume menos, y porque encima esta relación supuestamente privilegiada por el fanatismo de Milei, vamos a caer encima de la volteada como un país arancelado igual que todos los demás. Entonces esta cosa va a seguir empeorando. Menos mal, por lo menos, si se cae el acuerdo con Estados Unidos de que eso no va a abonar también a la destrucción de nuestra industria. Pero bueno, nuestra industria se está destruyendo porque no vende. Porque no vende. Y con familias endeudadas como están ahora, no va a vender más. Bueno, 9 de la mañana, 18 minutos. Espero que se haya entendido. ¿Lo tenemos en línea? Bueno, ahora vamos a tener una nota sobre este tema, porque semana, está bien, la reforma laboral ya se votó, ya está ahí, puede empeorar, ¿no? O sea, siempre se puede estar un poco peor. Gracias, Alberto. Pero el Senado puede volver a poner el artículo 44, en el cual si vas a jugar al fulito, ¿vos decís que no? No. En el dictamen que firmaron el viernes, se firmó modificándolo el artículo 44, sí. Yo hasta que no lo veo. Bueno, al menos el dictamen que se va a tratar este viernes, sí, está sin el 44. Ok. Bueno. ¿Puedo dar un datito?